Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos. Hoy en Contexto vamos a analizar de una forma un poco más profunda la situación de la Operación Jericho. Esta operación la empezó la Fiscalía por delitos relacionados con drogas en junio de 2023 y de ahí en adelante han tenido una serie de eventos, así le llama la Fiscalía a los operativos que han dado con pues el decomiso de droga, de armas de fuego, de dinero en efectivo y el esquema de cómo sería este grupo criminal que ellos denominan esta organización que traficaba con drogas desde Colombia a Panamá y de aquí las transportaban a Costa Rica. Supuestamente también tenían algún acceso con ciudadanos mexicanos y de Colombia, sin lugar a dudas. Han habido varios hechos que están con mucho interés de ser analizados por las formas en cómo se efectuaron. Y hoy tenemos con nosotros al exfiscal Giovanni Olmos y vamos a conversar en completo cuál es la situación realmente del narcotráfico en nuestro país. No es nada más agarrar una organización, es qué tan penetrado están las instituciones, qué tanto se habla de la narcopolítica. Bienvenido. Gracias. Buenas noches, Adelita. Muchas gracias por invitarme en Contexto. Gracias. Bueno, don Giovanni, primero que todo me gustaría analizar la forma, tomando en cuenta la presunción de inocencia de cualquiera de los implicados, porque la Fiscalía va a tener que probar después sus acusaciones. Pero en la forma en lo que sucedió el pasado martes con respecto a la detención o aprehensión del señor Abraham Rico Pineda, el hijo del diputado de San Miguelito, Raúl Pineda. Él era uno de los más buscados, así nombrado por la Fiscalía y divulgado por las autoridades policiales para buscar su captura. Cuando él llega al SPA, él tenía programada una audiencia de afectación de derechos. Y afuera se formó un altercado entre los abogados y el policía que decía, no, yo me lo voy a llevar. ¿Cuál hubiera sido la forma que tenían que haber hecho eso si él estaba citado a una audiencia? El contexto es que hay una operación que está siendo objeto de una intervención de los jueces para los efectos de legalizar aprehensiones, formulación de imputación y medidas cautelares de otros acusados o la otra persona vinculada. Esta persona que te estás refiriendo es una persona que también estaba buscada y que estaba requerida por la Fiscalía a través de la policía. El artículo 77 y 78 del Código de Procedimiento Penal autoriza a la policía a ejecutar las órdenes del Ministerio Público y del fiscal, porque el fiscal es el que dirige la diligencia y todos los actos de investigación. Y como quiera que esta persona estaba siendo requerida, la policía tenía que ejecutar la orden. Bien, pero hay que tener cuidado. Los abogados de esta persona aprehendida, ellos bien pensados y dijeron, bueno, hay que llevarlo mejor al santuario judicial. ¿Qué es el santuario judicial? El juzgado, el juez de garantía, que eso de una manera u otra iba a garantizar lo que tú acabas de decir, el estado de inocencia. Es decir, para el abogado y para esta persona que fue aprehendida, que es el señor Pineda, ellos van a decir, bueno, es que ¿en qué momento yo me voy a defender? Si cuando llega ese momento de la investigación y ese momento de la aprehensión, el acusado no habla, todavía no se le ha escuchado, todavía no ha dicho nada. Solamente a través de los abogados es que se puede ejecutar. ¿Cómo lo hicieron los abogados? Pedí la audiencia de afectación de derechos. Entonces, es el santuario del juez de garantía para llevarlo allá y de esa manera entonces el juez decidir entonces si hubo o no afectación de derechos, que yo me imagino que está vinculado para buscar alguna circunstancia de nulidad o de invalidación de esa investigación a través de esa audiencia de afectación de derechos. Así que la idea de los abogados me pareció acertada, aunque yo me hubiera cuidado un poquito más, porque si tú quieres llevarlo y colaborar con la investigación, porque eso es una manera de colaborar con el Ministerio Público entregando a la persona que ha sido vinculada. Tienes que entregarla en la DIF. Yo pienso que había que entregarla, parece a mí, para negociar, porque ¿quién es el generador del oficio?
El generador del oficio es el Ministerio Público. Él es el que da la orden. Desde mi punto de vista, no está mal lo que hicieron los abogados de llevarlo al santuario judicial. Eso no está mal, porque es ahí donde se va a debatir la libertad o no. Sino que yo pienso que se debió redireccionar y llevarlo ante el mismo fiscal de droga. Ahí en la Fiscalía de Droga, entonces se sienta la persona y se entrega al fiscal y ahí, bueno, entonces ahí puede coordinar con la policía para los efectos de la aprehensión. Ok, ¿qué hubiera sido distinto? Llevarlo a la Fiscalía que llevarlo con la juez. Ahí vamos a tener varias en cuenta cosas. que... Uno, llega a un acuerdo de colaboración en la investigación o un acuerdo con el fiscal de pena, haber atemperado esa orden del fiscal de alguna manera. Esto son solamente hipótesis. Claro. No estoy diciendo que el señor Pineda sea acusado o no. Yo no he dicho eso. Son alternativas. Solamente son variables que se pueden presentar, que pueden analizarlo los abogados en su momento dado, que a mi manera de ver, como ellos actuaron, la lectura que yo le doy es que ellos sienten que su cliente es inocente. Sienten que él no está vinculado a esa operación. Entonces, por eso que lo llevaron al santuario. Pero yo pienso que se hubiera mejor redireccionado, ¿no?, al mismo fiscal que es el que generó el oficio. Ok, entonces la otra pregunta es, ellos al haberlo llevado al SPA, él no tenía una audiencia de legalización de aprehensión ni mucho menos, simplemente era de afectación de derechos. ¿Cuál hubiera sido el paso a seguir después de esa audiencia de afectación de no haberlo llevado antes a Ancón? No, bueno, si llega a Ancón y ya están notificadas las partes, como quiera que la policía no está notificada de esa afectación de derechos, si no están notificados las partes que son los petentes de esta audiencia, obviamente van a ir los abogados y el fiscal de droga, ¿verdad? Entonces, en ese escenario no figura la policía porque es una afectación de derechos donde no se está debatiendo otra cosa que, por ejemplo, oye, salió mi cara en los medios de comunicación. Eso es un ejemplo. Ahí no se está debatiendo detención, ni aprehensión, ni ninguna naturaleza. No, sino que entonces, pienso que ese es el escenario de que, bueno, se hubiera triangulado pensando ya que los abogados sabían que él tenía esa orden de aprehensión y llevarlo al DIT o a llevarlo a la DJ, que fue la que ejecutó. Bueno, sabían porque dijo que claro, se iba a entregar. Se entiende que sí lo sabían, pero ellos hábilmente, porque sí fue una movida que de repente no les resultó 100%, sino que ellos dijeron, bueno, esto es un asunto donde yo tengo que llevarlo al lugar más imparcial que hay, y el lugar más imparcial que hay es el santuario judicial. Nada más antes de ir al cambio. ¿Había riesgo que después de hacer esa audiencia de afectación de derechos, imagino pensando si yo soy la fiscalía, él pudiera haberse evadido otra vez? No, es imposible porque la entrada del órgano judicial a esas audiencias está bien controlada con la seguridad del órgano judicial y ahí mismo también está la policía. Estaba lleno de uniformados. Pienso que la citación para esa audiencia y llevarlo hábilmente, yo hubiera dicho como fiscal y como policía, esperar que él acuda a la audiencia, y eso yo te voy a explicar otra circunstancia, acuda, termina la audiencia, cuando él sale, entonces la policía ejecuta, porque el órgano judicial no puede sacarlo por otro lado. No puede, porque eso está custodiado por la policía. Sí. Es que pensando en entender el interés del fiscal o de la policía en llevárselo antes a la DIJ. Pero yo no culpo a la policía, porque no hubo un oficio que dejara sin efecto la orden del fiscal. Captura. Entonces ellos van a ejecutar esa orden del fiscal. Sí. Y ellos entonces, pero quiero antes de entrar al corte, una cosa, que la policía cuando le llega el oficio de captura o de aprehensión o de detención, ellos entonces elaboran una inteligencia policial para ejecutar esa orden girada por el fiscal. Y entre esa inteligencia, que no la tienen que divulgar ni al fiscal, ni a los abogados, ni a nadie, sino que ellos lo manejan internamente para lograr consumar el oficio, lograr efectividad del oficio. Entonces ellos me imagino que se enteraron que iba a pasar esa situación y se logró la aprehensión. Voy a la pausa y vamos a regresar con más análisis acerca de esta operación. Es muy interesante, no porque sea el nombre de un diputado, ni mucho menos, sino por el contexto, el análisis que lleva toda esta infiltración del narcotráfico en las entidades públicas. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto.
Durante las audiencias del caso Jericó o de la operación Jericó, hemos asistido y escuchado las solicitudes de la Fiscalía, del fiscal Joseph Díaz, para ser más exactos. En estas solicitudes de medidas cautelares se escuchaba qué era lo que estaba pasando en la organización. Obviamente hay asuntos compartimentados, etcétera, haces tú esto, haces tú otro, algunos nombres se repiten más que otros. Pero lo que llama la atención fue también la penetración de esta organización en unidades estatales de uniformados. No sé si la audiencia tenga claro qué es ser una unidad de análisis de inteligencia de un estamento policial. Y a mí sí me gustaría enmarcar esto muy claro, porque en este caso hay dos Senafront, hasta ahora presumiblemente inocentes, pero supuestamente las intervenciones telefónicas que mostró el fiscal hablaban de una colaboración con esta organización. No voy a decir los nombres por la presunción de inocencia, y no es el único caso que hemos visto de penetración o de infiltración del narcotráfico en entidades del Estado. Yo me pregunto, ¿qué tan avanzado está esto? Sí, bueno, esos son hechos relevantes. Como bien dijiste, no es solo ese caso, ya se viene oyendo eso desde la época, creo que del fiscal de Rosendo Miranda, que incluso hasta sus escoltas estaban en una situación de esta naturaleza. Así que ha ido evolucionando. Entonces, como quiera que esto es una organización con muchos recursos económicos, mucha plata se genera a través de estas actividades ilícitas, obviamente van a tocar las puertas del organismo de inteligencia. Entonces, ¿qué hay que fortalecer? Los organismos de inteligencia, los sistemas de investigación que tienen que cuidarse mucho en estos temas para que no penetre. Y obviamente, Adelita, esto es un tema muy delicado porque si se está mencionando a dos funcionarios de esa institución que tienen a cargo investigaciones sensitivas, entonces eso es una situación que debe llamarle la atención a Fran de Ábrego, al ministro de Seguridad, para buscar alternativas para que estas situaciones no afecten las investigaciones. Tampoco que penetre de manera exponencial en el sistema financiero, en el sistema de seguridad social y seguridad jurídica del Estado. Pero no nada más es eso, estás hablando de personas que deben de pasar por exámenes de confianza periódicamente. ¿Qué pasó ahí? Exacto, entonces ahí hay una situación de inteligencia interna de la policía. No solamente inteligencia de la investigación, sino es contrainteligencia, como tú bien acabas de decir, de la misma entidad del Estado sobre estas personas que pueden estar expuestas en una situación de riesgo frente a estas organizaciones criminales. Todo uniformado es vulnerable porque tiene un uniforme, obviamente tiene una vestimenta que tiene una credencial para moverse por muchas partes del país. Es que la información del manejo de estas actividades de compilación y de tráfico y posesión de droga la genera la policía. A ellos son el primer eslabón de todo lo que hace el fiscal. Y el primer eslabón puede entonces estar penetrado por unidades que efectivamente o investigan o no investigan, sí, o colaboran en que se ejecute la conducta ilícita. Es que no solamente es ese caso, hemos visto en otros operativos personal de aduanas, personal de la policía. Aquí también hay un agente de la Policía Nacional involucrado, es lo que tengo entendido. Hemos visto personal de otras instituciones que a simple vista uno no le ve la relación que pueden tener con un tráfico. ¿Cuántas unidades están? ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Cuántas unidades? En este sí. 3 hasta ahora. Ya eso genera alerta. Pero ¿qué ha hecho el Estado al respecto? Por eso, ya el ministro de Seguridad, con el director de la policía y el comisionado jefe del Senafront, debe llamar la atención, generar la alerta respectiva, luz roja, y ejecutar entonces, revisar, reexaminar y hacer un trabajo de reingeniería policial, de inteligencia, para ver cómo controlan o previenen al mínimo grado, porque esto va a ser imposible de controlar, al mínimo grado la penetración de la información y la divulgación de la información en materia de droga. Me parece que aquí debe de haber un paso mucho más estructurado y más radical en cuanto a la forma en cómo se investigan a los políticos de este país. Una medida sería la rotación. La rotación de estos funcionarios es ideal.
no dejarlos en puestos donde son sensitivos y que puedan de una manera u otra generar alguna divulgación de información, infiltración de información. Entonces, una de las medidas que yo he escuchado es la rotación de este personal. Hacer exámenes de poligrafía, claro, buscar, meter la contrainteligencia. Para eso están los análisis de inteligencia en ese sentido. No solamente eso, sino que hay un principio importantísimo, olvidándonos de este caso porque ha sido en reiterativas ocasiones que se ha manejado, la forma en cómo se juzga a los diputados y a los magistrados. Ese contubernio entre la Asamblea y los magistrados no puede existir más. Recientemente se desestimó un caso en contra del padre de este joven en la Corte, porque se dijo que no tenía las suficientes evidencias, que tal vez el Ministerio Público se había precipitado. Uno no sabe cuál era la estrategia del Ministerio Público. Esto ocurrió antes de que se aprendiera a todas estas personas. Pero, Giovanni, eso está haciéndonos una situación de contubernio que no podemos terminar de resolver. Y no nos está ayudando. Está trascendiendo el mismo problema en sí. Y créame que estas estructuras delincuenciales, en la medida que van avanzando y fortaleciendo y penetrando el Estado, y mientras no haya una respuesta judicial efectiva frente a estos eventos, se va a fortalecer más. Entonces, tenemos que buscarle una solución constitucional y legal para eliminar ya de raíz la prueba idónea. Es decir, en otros países como República Dominicana, por ejemplo, si se denuncia a un diputado, el juez ordinario y el fiscal de la Fiscalía de Drogas, por ejemplo, tiene toda la facultad de investigarlo. No tenemos que entrar en nada de este fuero o de este aforo a nivel de la Corte. Tiene que ser investigado por la justicia ordinaria. ¿Por qué tenemos que seguir con estos privilegios? Bueno. Y eso se está enquistando, se está enraizando, ya tiene raíces, y eso va a complicar la labor del mismo Estado para combatir lo que se dice que se quiere combatir en materia de crimen organizado. Voy a hacer la pausa, vamos a regresar enseguida, vamos a hablar de algo muy importante, y es el perfil del nuevo procurador. Es decir, la figura, si se va a quedar Caraballo o va a venir otro nuevo procurador, ¿qué debe de hacer en este caso? Ya estamos bastante involucrados. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Le agradezco la sintonía. Hay otra dificultad para el Ministerio Público en cuanto a evidenciar un hecho o una acusación, y en específico es el blanqueo de capitales. No hemos tenido mucho éxito, tal vez de esa forma. Es muy difícil de probar, dificilísimo. Y la expectativa que genera una acusación de esta naturaleza, no importa si la persona es política o no, o un gran empresario, o una persona reconocida por la sociedad, es lo que genera en la expectativa con la población y al final lo que se logra probar. ¿Cómo se va a probar un delito de blanqueo de capitales, digamos, en dinero en efectivo? En la fase que está esa investigación, pienso que ya el delito precedente está acreditado con la conspiración, y ya entonces luego eso, el delito de lavado de blanqueo de capital como delito autónomo cobra vigencia, surge, emerge, y eso mismo se desprende en lo que nosotros llamamos de la antijurosidad del delito de conspiración con el delito de blanqueo de capital. Queda ya, como se dice, acreditado de manera indiciaria, de manera grave. Entonces, como bien dices, es una investigación compleja que requiere de auditores forenses bien preparados para los efectos de establecer la trazabilidad del movimiento de la creación de sociedades anónimas con el uso de testaferros de personas que intervienen para lograr de que el producto de este delito pase a estas sociedades, y de estas sociedades entonces ingresen al sistema financiero. Entonces es bien importante que en el blanqueo de capital, además del delito precedente, que se acredite de manera técnica, científica, contable y de auditoría, para los efectos que, por ejemplo, que los bancos colaboren con el fiscal para establecer esa trazabilidad, ese seguimiento y ese rastro del dinero o de los bienes muebles o inmuebles que fueron producto de esta actividad. Por ejemplo, hay un caso que se incauta $500.000, por ejemplo, y de esos $500.000 tiene que saberse el indicio de esos $500.000 de dónde vienen, de dónde proceden, quién los dio, cómo los obtuvieron, y esa manera lo tiene que hacer un auditor forense. Mira,
Giovanni, siempre en muchos casos se incauta dinero, se confisca dinero en efectivo. Nos vamos a ver, ¿es delito tener dinero en efectivo? Vienen mañana con el señor Juan y el señor Juan tiene $100,000 en efectivo. ¿Qué delito está cometiendo? 100,000, 200,000, 300,000 y que lo tiene en el carro y le incauta los 300,000 dólares. En la casa, donde o en tú la quieras. casa. Tiene Bueno, su dinero. hay que probar el perfil de esa persona, a qué actividades se dedica, qué cosas haces, cómo lo tienes, cómo lo vas a justificar. Ahí la carga de la prueba recaería en esa persona que tiene $100,000. Entonces, si a él le hacen un allanamiento, es porque hay un juicio de valor de este fiscal en torno a esa persona que tiene $100,000. Y si él lo llega a justificar, entonces el fiscal tiene que devolverle el dinero. Pero ¿qué es lo que hace que esa persona que de repente es inocente y tiene esos $100,000 porque son sus ahorros, tiene que existir primero acá, en esta investigación, un juicio de valor de un indicio grave, que este sujeto tiene $100,000 guardados en el closet de su casa? Eso sería el indicio. Si la persona está en el carro y lo paran, de casualidad, y le encuentran un dinero en efectivo, él no va a tener ahí facturas de nada absolutamente. Digamos, tampoco nadie está andando con $100,000 o 30,000, lo que sea en efectivo. Hay muchas variables. Si anda en un carro por ahí. Mientras tanto, lo que me refiero, mientras que se prueba eso y la acusación existe, ya ahorita ese tipo de acusaciones son una marca para el resto de la vida de la persona. Obtención de créditos en los bancos, haciendo negocios. Bueno, es que el tema es la forma como se aprecia esa conducta de esa persona. ¿Cuál es el juicio de valor de tú determinar que esa persona está en una actividad ilícita o no ilícita? Claro, cuando le incautan el dinero le va a costar un mundo que se lo devuelvan y queda objeto de un proceso y queda ya en una situación de estigma en contra de él y en contra de sus actividades comerciales y empresariales, incluso personales. Antes de que termine el programa, me gustaría conversar acerca del perfil del procurador. Independientemente si se queda Caraballo, tendrá desafíos aún más fuertes, o si viene una nueva persona. ¿Qué debe de pasar? Perfil del procurador, yo pienso que tiene que ser una persona independiente, con experiencia. No importa, puede ser ahí mismo del Ministerio Público o de afuera, pero tiene que tener una moral probada, conocimiento y trayectoria, y que lo dejen trabajar. Por ejemplo, que ninguna persona intervenga en sus investigaciones, que sea una persona que demuestre capacidad y técnica de investigación en el sistema penal acusatorio y cómo abordar los casos. El perfil del procurador, si dejan a Caraballo, pienso que hay que fortalecer con el personal. A él hay que fortalecerlo para que lo apoyen para investigar los casos de peculado, corrupción, enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales producto de los delitos de administración pública. Porque se oye muy bien y lo aplaudo, que se estén llevando a cabo estas operaciones en materia de droga, en conspiración de droga y lo demás. Pero ¿qué pasa con los otros casos graves? Todos los días escuchamos de ustedes escándalos de toda naturaleza de apoderamiento, de apropiación y de todo tipo de escándalos por delito de corrupción. Entonces, yo pregunto, si a él lo dejan, hay que apoyar al Ministerio Público para los efectos que cuente con un personal idóneo. Por ejemplo, no depende de la Contraloría en su momento, porque la Contraloría es la que tiene el criterio de prejudicialidad si levantan un informe de auditoría. Entonces, eso viola el principio del orden público y del jus puniendi del Estado, que tiene el fiscal de investigar estos actos de corrupción. Retos grandes tenemos como nación, señores. Lo que hay que poner atención es qué hacemos, cómo elegimos y también la forma en cómo nos comportamos como sociedad. Gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.